Dios le bendiga, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Para mí es un privilegio tener la responsabilidad en este día de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En este momento quiero invitarle a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 15, desde su versículo 1. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La palabra de Dios son siempre oportunas y de muchas bendiciones a nuestra vida. El título del mensaje que queremos compartir en este momento con cada uno de ustedes es el siguiente: la importancia de oír la palabra de Dios. Y debemos hacer un énfasis en esta palabra, oír, porque muchas veces nosotros como que pretendemos escuchar algo, pero no le damos importancia. Eso no es oír. Esto me lleva a pensar también en el ejemplo de María, que María dejó todos sus quehaceres. ¿Para qué? Para oír, para escuchar lo que el Mesías, el Cristo, tenía para decirle. Así que nosotros queremos que quede claro el concepto de oír. Buscando esta definición, podemos decir que oír tiene que ver con percibir una cosa por medio del sentido o del oído. Otra definición menos técnica es, pero muy interesante, es hacer caso a un consejo o aviso. Y otra posible definición que más o menos yo quise elaborar para ustedes tiene que ver con lo siguiente: en la práctica, oír consiste en obedecer. Ejemplo: si el padre de familia está llamando a su hijo mayor y él se queda callado, ni se inmuta al sonido de la palabra que escuchó o que escucha del padre, el padre asume de que él no le ha oído, porque no le prestó la más mínima atención. Ahora bien, un ejemplo que quiero citar en este momento es el ejemplo de Jonás. Dios habla con Jonás y le dice a Jonás: tú debes irte a Nínive y pregonar el mensaje. En primera instancia, Jonás no oyó el mensaje de Dios. Él no escuchó a Dios. Él no prestó atención a lo que Dios le dijo. Dios le dijo: vete a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Arrancó patas. Ahora, luego, Dios llama nuevamente, dice las escrituras, a Jonás. Le dice: Jonás, a Nínive. Y Jonás entonces con hechos demuestra que había oído a Dios. Y fue a Nínive y pregonó allí el mensaje de salvación. De modo que oír implica una acción de obediencia. Todo el que escucha entonces debe obedecer. Ahora, ¿cuáles eran
los tipos de personas que se acercaban a Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 1 y 2 dicen que se acercaban publicanos, se acercaban pecadores, se acercaba, dice el 2, también fariseos, y dice el versículo 2, dice que se acercaban fariseos y los escribas. Nosotros pudiéramos ver como 4 grupos de personas, porque el texto habla de publicanos, el texto habla de pecadores, el texto habla de fariseos, el texto habla también de escribas. Pero yo lo voy a redundar en 2: publicanos y pecadores, fariseos y escribas. Ahora, el verso establece también claramente cada tipo de personas que se acercaba a Jesús y su objetivo, la finalidad por el cual ellos se acercaban a Cristo. Publicanos y pecadores se acercaban con el objetivo de escuchar y oír la palabra de Jesús, lo que Jesús tenía para decirle. Y esto me lleva a pensar en la palabra del apóstol Pedro, cuando Jesús le dice: si ustedes también quieren, se pueden ir. Y él dice: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. Para mí, estas personas habían entendido esto, que solo en Jesús había palabra de vida. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran personas, podemos decir, israelitas, que lo habían catalogado como de traicionero, personas que se habían apartado de Israel y que ya servían a otra nación, en este caso a Roma. Ellos eran empleados del César, del emperador romano. ¿Y qué ellos hacían? Ellos eran pagados por el César y ellos recolectaban impuestos en el pueblo para llevárselo al César. Y estas eran cosas que a Israel, al pueblo, le molestaba, a la parte religiosa del pueblo, los religiosos estaban muy molestos, y entonces tenían a estas personas como personas inmundas, personas no deseadas, eran personas detestadas en el pueblo de Israel por su clase de trabajo que ellos hacían. Un caso de eso era el de Zaqueo. Zaqueo era publicano. Pero es bueno saber y hacer énfasis que dentro de los apóstoles había uno que era publicano. Se dice de Mateo que era publicano. Él era recolector de impuestos. Y tocante a Zaqueo se dice que él era jefe de los publicanos. Y se resalta como el cargo de Zaqueo encima o por encima de los demás publicanos. Interesante también poder nosotros pensar cómo la jerarquía religiosa de los escribas y fariseos detestaban esta persona. Otro detalle importante, nosotros pudiéramos pensar también en los pecadores, que eran personas que habían nacido con defectos, ciego, cojo, manco, paralítico, y ellos se lo adjudicaban al pecado. Y también debemos decir que ahí se incluían a los gentiles, personas que no pertenecían al pueblo de Israel, por ende al pueblo de Dios. Estas eran las personas que se estaban acercando al Mesías. Pero debemos hacer un énfasis ahí, debemos resaltar, porque me llama la atención con el ciego, porque le hacen una pregunta a Jesús: ¿quién pecó, este o su padre? Porque él ha nacido ciego. O sea, eran pecadores y porque habían nacido con una condición física. Sin embargo, Dios dice que este hombre había nacido ciego para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado. O sea, no tenía nada que ver con ninguna acción pecaminosa, ni que hayan cometido su padre, ni mucho menos el ciego. De modo que los publicanos y los pecadores eran personas despreciadas por el pueblo, eran personas inmundas, que la élite religiosa entendía que no eran merecedores,
que no eran dignos de estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios había dicho que iba a coger al débil, al pobre, al menesteroso para glorificarse. Ahora, esto también me ayuda a entender mejor lo que Juan dice en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Y Juan dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no los recibieron. A los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué? Eso es lo que nosotros vemos. Y el mismo texto establece claramente de que Jesús vino a su pueblo, pero que su pueblo no les reconoció. Esa élite religiosa, esa jerarquía no aceptó ni reconoció al Salvador e incitó al pueblo a rechazar al Mesías, al Salvador, al dador de la vida. Le llama poderosamente la atención de que Juan da esta explicación, y aquí vemos cómo los fariseos no buscan o no aceptan, no reconocen a Cristo. ¿Quiénes son los fariseos y los escribas? Estos representaban la élite religiosa, las personas encargadas de enseñar las escrituras, personas celosas a los mandamientos. Sin embargo, pusieron sus intereses por encima de la palabra de Dios y rechazaron al Mesías. Estas personas solo buscaban la oportunidad de darle muerte al Salvador, al Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuestionando al Hijo de Dios. Estas personas entonces cuestionaban a Jesús porque se reunía con gentes que para ellos eran personas inmundas, personas indeseables, no merecedoras del reino, personas incompetentes, personas, como dice el texto, pecadoras. Como eran pecadores, ellos entendían que esta persona no podía acercarse a Cristo, o que Cristo no podía reunirse con ellos. Pero qué bueno, porque Jesús dice: el que está sano no necesita de un doctor. Jesús dijo que Él vino específicamente a buscar a pecadores, no a justos, no a hombres buenos. Bueno no hay ni aún uno. Jesús en esa parábola establece una gran verdad, le da una lección demostrando la importancia de cada ser humano para nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. Lucas capítulo 3, capítulo 15, versículo 3 al 6 dice lo siguiente: entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto es interesante, porque el Señor lo desafía a que ellos contemplen lo que ellos hacían de manera correcta. Y cita esta parábola, y 3 cosas quiero que veamos en esta parábola. En primer lugar, el valor individual de la persona. Cada persona tiene un valor para Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido comprados con precio de sangre, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, quien cargó el pecado de cada uno de nosotros en la cruz, colgado, dice, en la cruz del Calvario, en un madero. Así que nosotros somos de mucho valor. Nosotros somos personas importantes para el Dios
Todopoderoso. El pastor tiene 100 ovejas, pierde una, pero esa que se pierde es tan importante que dejó en riesgo 99, la dejó en el desierto, expuesta al frío, expuesta a la fiera, y se armó de valor y se fue a buscar la número 100, la oveja que se había perdido. No quiere decir esto que las 99 no eran de mucha importancia, en ninguna manera, sino establece la importancia individual de cada uno, de cada una, y iba en pos de la oveja perdida. De modo que tu hermano amigo, eres un ser especial e importante para Dios. En segundo lugar, el efecto que produce haber encontrado la oveja perdida. Produce un gozo indescriptible. El pastor se goza al encontrarla, cura sus heridas, la pone en sus brazos y la devuelve al redil. Gracias. Y no obstante, cuando llega a la casa, llama a sus amigos, a los vecinos, y hace una gran fiesta en honor a la oveja que había perdido. Lo que me lleva a reflexionar en el hijo pródigo, en su regreso a casa. Lucas 15, versículos 17 y 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este hombre tiene un arrepentimiento genuino. Es como que este hombre perdió la facultad de razonar, perdió al pedirle a su padre que le diera lo que a él le correspondería en el futuro. Sin embargo, es como que este hombre volviera a reflexionar, como que se le devolvió la facultad de razonar. Concentrémonos en el énfasis que hace el texto cuando dice volviendo en sí. Es como que este hombre comienza a razonar y este hombre se da cuenta que todo lo que había hecho estaba mal. Y este hombre se arrepiente de su mal proceder. Él dice lo siguiente: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Había pecado contra el cielo? Claro que sí. Había pecado contra Dios. Dice, el cielo es el lugar donde habita Dios. Allí está fijado el trono del Dios Altísimo. Y él había quebrantado el gran mandamiento. Dice el apóstol Pablo, el primer mandamiento con promesa que Dios había dado. Había deshonrado a su padre y a su madre. Este hombre, al decirle al padre que le dé sus bienes y malgastarlos, estaba quebrantando el mandamiento de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Este hombre se da cuenta que no solo había pecado contra Dios, sino también contra sus padres, o viceversa. Este hombre
se había dado cuenta que no solo había pecado contra sus padres, sino contra Dios. Y por eso él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Cada vez que nosotros le faltamos a otra persona, a nuestras autoridades, no solo le faltamos a ellos, sino a Dios, porque Dios es quien nos manda a amar al prójimo. Y cuando pecamos contra el prójimo, le faltamos al prójimo, también le faltamos a Dios, porque desobedecemos su palabra. Ahora, este hombre reflexiona y vuelve a casa. Y al llegar a casa, tremenda fiesta. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El efecto que se produce cuando un pecador viene a Cristo. Se produce la verdadera fiesta, el verdadero gozo se da en los cielos delante de los ángeles. Allí se produce una fiesta por cada pecador que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los pastores que cita Jesús hacen fiesta al encontrar una oveja perdida. Nuestro gran Dios hace una fiesta por cada pecador que acepta a Cristo como su único Salvador. Ahí te va la importancia de oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo enseña lo siguiente en Romanos capítulo 13, versículo 10. Él establece el método de salvación. Dice allí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, en los versículos 14 y 17 de Romanos 10 nos explica la importancia de oír la palabra de Dios. Y él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice el 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. De modo que el apóstol Pablo establece allí de que es necesario de que las personas escuchen la palabra de Dios para que puedan ser salvas. Es necesario porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiero que reflexionemos en lo siguiente. Quiero invitarte a que reflexionemos en esto. A Jesús se le acercaban publicanos y pecadores. Nosotros somos pecadores que necesitamos acercarnos a Jesucristo con la finalidad de que Él nos salve de la garra del poder del pecado. Solo Cristo salva. También se acercaban los fariseos y los escribas con la finalidad de dar muerte al Salvador. ¿Saben? Cuando escuchamos la palabra de Dios y hacemos caso omiso a la misma, somos tal cual los fariseos y los escribas. Invalidamos la muerte redentora de nuestro Señor. Despreciamos el sacrificio de Dios, su gran amor mostrado en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios nos ama, aun siendo nosotros pecadores. Cristo nos ama. Él sigue amando. Dios muestra su amor para con nosotros, aun siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Quiero concluir diciendo, ¿recuerdan el hijo pródigo? Volviendo en sí, pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a su padre y se hizo una gran fiesta en su casa. Hoy Dios quiere hacer
una fiesta por ti. Hoy se quiere celebrar una fiesta en los cielos. Hoy Dios quiere que tú te vuelvas a Él en arrepentimiento y Él te dará como recompensa la vida eterna. Y en el cielo se hará una gran fiesta en honor a ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amados amigos que nos escuchan, la paz de Dios sea con ustedes. Señor, nosotros te damos la gracia por tu gran amor. Gracias por la oportunidad de haber predicado tu palabra. Rogamos que la misma, Señor, haya cabida en los corazones que las escuchen. Que tú puedas, Señor, así moverte en salvación en cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan entregarte su vida a ti, buen Dios. Y que tú puedas perdonar los pecados de ellos y favorecerles con la vida eterna. Favor te imploramos en el nombre sagrado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.